Baisha bomba, eisha papina, cuina, na ame ayu, imagina, agüero mañana de veñan de programa, mi pende programa entero, vete, va a se bajera vagina, que al atorado romano cuera. En un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapo y Bebe, na llevita su paretebe, vamos a llevar, me penemba, merecea lo ita, na ame, un abrazo rompes baldamante a Beija. Yahari, edición número 565 de Kai, atorado hermano fuera 565 de mañana, putice edición número 600 la de objetivos y naya más reina más 595985162 veo ahí primera de Corintios capítulo 5 ya satama ya haoko angajina muite versículos 3 ya por lo menos ahí vemos uña de la ni por tu pregunta cuestionamiento y bueno aunque una mensaje y fuera acerca de Pablo ya exactamente y a puta venir a malicia con yo y YouTube catañandejina Pablo el Pablo romano versus el Pablo judío, algo así, parece que ahí ya hay que mina belle por el mi YouTube hija torabe en la ya topaino ya más o menos ya pues ya de biografía de el Pablo verdadero bíblico la Pablo inventado ya haberlo mitad pijamas vaya para Sergio vaya a ese hina va el aporte un abrazo rompe y de pilla pomo ya ya apoyan de la ya imagina así YouTube a ver Pastor Sergio ya ponían de la Texana Angamui Texana Angamburi Momburi y los estamos esa parte hoy y hay que cada hija torabe si no estudio bíblico en guaraní me directo cada hija torabe y sí, pues ya enduma la música y de fondo ya echa la video, ya enduma la enseñanza. Vamos a hacerlo entonces recorreina en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, Messenger, ya ese. Bueno, abuye que Pastor Sergio, pecha veí, a mí esa abulleta pisa cuera como sarambia y na pego te enviapo. Ya esa mi teta ambu escuela rupi veja coña neta que pues ve sí a los distribuidores del programa Caguijatora corresponsales escuela de distintos departamentos en silencio Apolo y también se o la mensaje el grupo Nina y media vecina los están en duda inclusive agradezco a los de la denominación de cristianas a los hermanos que no se comunican conmigo pero ojenduja un bojasaji vila yan de predica veago Caguijatora sí a pesar de hoy un WhatsApp sea radio Begurí tiene un pastor ausente la buena nueva por lo menos pero en Argentina ve un WhatsApp ahí bebe la programa si es que ya agradecer al Todopoderoso la pieza la puerta ya abrina a la proyecto y bueno entero vete hasta bisacuera ya pues coago tembia poño dive y ya pues a Caguija Toraja ve castellano pegua ahí lo mitad un WhatsApp inyección de esperanza el mismo lleguen de Emilio Vázquez yendo ya pues ahí no es un ministerio distinto al mismo es el mismo distinto quizás un poco distinto la formato ya pero los mismos mensajes los mismos capítulos solamente que upea hoy atrasado vende y no es que son el mismo el mismo mensaje en español de cosas web y antes de coipojillete y bella jao porque guaraní web como hija lo mitad y yo que veo hija o payola ore ya aprendes ese ñan de vale veo y ñan de opeando y en la castellano a veces forzado y mía puruca y mía ahí lo que está la uva peña mañana en duarte tan buena ahí este medio y serio ve miente los mismos de los mitad pero ahí nada vamos a hacer los mitad radio de Argentina bueno
Hoy, sí, hay programas. Hay hoy tenía emisora radial argentino y programas era la hora de la verdad, un bojazao y va continuo y na bebeñen de programas. Bueno, ya es a mí, va digo otro, a ver ya recoge nada más 595-985-162-975 línea personal. Ya picuaba para itemo ahí más nada por Vende mensajitos, vende pedido de oración, ya reco ayuno, vigilia, consejería, ya recoina, ya envías a un APM la estudio, respuesta a sus dudas, evidencia escritural, arqueológica, nambrena. Bebe igual, tamba, eva la beco tenía ginaño yo puto, ya pero caso mío, más vende ni puto, mi vende ofrendita mía y vea línea personal la vende giro pero caso, pero lleva el seno pero caso más vende ofrenda línea tigo ya responde ahí. Ya responde y llamo a Sata Meme. Bueno, depende las preguntas. Ya enfocar ya hola en el programa. Para la gusto la entre paraguayos bueno, por ejemplo, Peaco ya está bien en claro, a ver, ahora entiendo por qué Colosenses 2:14 dice que fueron anuladas no la ley, sino los decretos de castigo. Había sido, se me aclara acerca de lo que es los mandamientos que no fueron abolidos. Bueno, ahí bueno, y esa mismo tico a esa otro curia ahí el mismo lento al año de opinión. Ya clara Jabe Shuejina la amén. Ahora entiendo por qué ya no hay pena de muerte según la ley, y muchos piensan que porque no hay pena de muerte la ley fue abolida. Es importante ahí. Fue por el sacrificio del Mesías entonces que Pablo aplicó la ley de misericordia. De misericordia. Y sí, por un lado. Y sí, podemos decir, Pablo aplicó la misericordia por el sacrificio del Mesías. Pareja, no aplicáis una vez por dos motivos. Uno por eso, Pablo pillamos, y otro que porque nadie tenía más, habiendo escuela potestad, poder, derecho de condenar a muerte, porque Roma era el que tenía que hacer eso. Entonces ese era el tema. Pero bueno, la idea es que ya pilla ya abrí ojo y no. Peaco Pablo peaja es más me gripe y catupe acá YouTube son mano imagina guri se mandó ahí de el título y donde hablé de un Pablo que fue creado por la religión cristiana, un Pablo romano y el verdadero Pablo. Porque a ver hoy cuál se ve lo mitad, si hay más estudios acerca del Pablo original ahí. A ver, digo, cuál hay Pablo donde el problema y la Pablo falso donde lo niña pues venga. Está el Mesías falso ahí. Me en cuenta ahí. Se nos presentó un Mesías falso pintado por el cristianismo católico apostólico romano. Upea mi ne pepe y que mi nena anga pe estudia mi ne ira no pe estudia cada hija tora pepe y que mi pe estudia mi Juan. Es la misma cosa. Oye juega PM con Pablo donde Yihuta PM peto pata un Mesías distinto, no a un Mesías que están acostumbrados a en la PM ya en la Mesías peto oye pendembo esta congregación está errado en muchas congregaciones acerca del Mesías pendembo no. Peña sorprendente ahí. Esto para estos nuevos que están haciendo su seguimiento de estudio de Corintios. Pero Juan ya vi cuando termina el mes pasado ya termina Juan que me terminamos el estudio de Juan 1 año 6 meses ya era. Bueno, a mí hoy que más YouTube y na revisa miren me mi hija Torah estudio de Juan pero para todo hija güey. Pepe ya por mí anga la peaco análisis ya por Haisha con Pablo de ahí muy con ira biografía del verdadero Pablo, del Pablo original ahí.
Bueno, UPP a tu catuta ya pues ahí la biografía, pango y la todo lo que tenga que ver con la historia de Pablo, para la biografía, y describir supe. Mapa, va ella para ere, amo para una semba, para un boe, va para geim, todos los datos que se tiene de este Pablo verdadero. Lo mitad topa Gálatas, hoy estudiaba Corintios, hoy con Anga estudiaba con Aina, Corintios, o mío estudiaba con Efesios. A la misma cosa, oye, justamente, he estudiado ver el Evangelio de Juan, biografía del Mesías, del verdadero Mesías. A ver, pero patana ahí boñante, oye, cuipea con Mesías tal cosa. A ver, con pastores y el pastor Emilio y tal cosa. Ya es a mí, cala Biblia. A ver, coge y hija evidencia tal cosa. Pastor, mucho ti mensaje. Pastor Emilio, pues donde eres y cada hija torar cuando unos endúginas estudio de Juan Jaroto Pango donde eres y tal cosa, ricote, ve más información. Y van a encontrar un Mesías distinto, hermano, a lo que se le presentó. Bueno, ya a mí otro ave, sí, ya Yupi, no, Yupi, ojo de suscriptores. Me catucha, o Yupi, pero ojo ese. Hago batería y carga aporte para jibes, mando algo más. Y gusto de Javes ya o marcar, vea tu perere y de tele paños de batería. Ya no se maneja cuarajibe ya no y misa, no y entonces ya se más. Venga tú, ya, apenas esa jiberio, va, yo carga. Apea por debe a ella no está pe me catu y yo que o yupi o hola ya de suscriptores de cada hija torajina. Entonces, ¿cómo se puede explicar el caso de en cuestión de volviendo al caso del pecador, hey? ¿Cómo podríamos englobar o sintetizar? Bueno, ya la yeyapota. El caso del pecador de estamos en Corintios capítulo 5 verso ya le mide 1 al más o menos al 4 ya le cogemos a ti redondeo. Y después en ti redondeo pega en fin y al cabo por andulo y tan eso puta pega con tipo va el inmundo motivo él no está por andulo ese guri yupai como de versículo que viene en qué sentido es que se le entrega al satán a Satanás se le maldice va él oye ya por la y invocar con la Satanás ve la aguja moña aprende ese o va está no está por andulo. Esa misma versículo no podemos se la aprende versículo. No. Y esa a mí, aunque es cierto, muy ausente. Genaiteina, versículo 5, 21. Y acá, para que no haya putico te diga, pero hoy la respuesta, ni ve puti. Vamos a ver de qué forma fue entregado al Satán. Y esa a mí, vengo y 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Juan Pablo. Bueno, ya comentamos Inaguri. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oímos la sentencia. Llegan ahí me no bebé ya. Desastre ya pues yo violaba ti mandamientos y grave la ya pues. Anina venimos chugo, venimos orgulloso, veja, venimos tal y pa bebé nada, bebé semejante pecado y vende a pues te vea pequín, va a permitir pain, vende permisivo y te digo. Dai meio ese hina, pero hay menos guaysa ya poma sellar, como la veredito, a veces ya hay cuaman va, bajada va, juicio va a ver bien yepota. Pablo ya es ima. Sí, por más de que el Mesías murió, todo tranquilo, anuló los castigos, la pena de muerte, pero a nivel a ti no, senda de como hay suben no, oí, vete pena ya aplicada, conforme a la escritura, conforme a la ley, yo puta no va a ser la pena de muerte, pero está también en la ley. Va, boicota pearina. Según una, como que naimeño bebe, na ser etere naimeño bebe.
Vende a putebe. Ese espíritu peca tú, ahí un bebé. Ambo yo va quema y sube. Se hay menos guaisa, vende a putebe. Se es guaraní me. Ya oí mal ahí. Ahora, ¿cómo sube guaraní? Ya está, ya. Ya está la sentencia. Pablo ya juzgó. Aunque él no estaba ahí y él tenía, ahí está pues el tema de lo que ya no tenemos que juzgar. Entonces, ¿por qué Pablo juzgó? Va, ella entonces a ella no es la veredicto, bueno, pero oye, pues tal cosa, tal cosa. Tenemos, sí tenemos derecho a juzgar si nosotros mismos estamos obedeciendo los mandamientos. Estamos en santidad, estamos en comunión con el Padre. Voy de hoy la ya fallutearon, va, ese talle, va, ese de J, a la de pisar esa huila, epillavio, de ir con tu llave. Se puede, porque si no, Pablo no ya podemos ahí, digo, Pablo es y a ver. Pablo mismo dice, él mismo dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya oíma la sentencia. Culpable es, no es ningún inocente, pecador es. Y sigue en su pecado, no es un, no, de Catulla es ex pecador, porque si hay un ex pecador, eso ya no se acuerda a nadie. Ñandé como congregación, yo como ministro, usted como ministro, mi hermano querido que me está escuchando, ya no puede seguir tratando de pecador al que se arrepintió y fue perdonado. Porque el mismo Padre ya se olvidó de su pecado. Entonces, ex pecador, Ñandé Yipurún de Mapomán no existiría hoy. Porque ya se arrepintió, es como delante del Padre, él es inocente, el Padre ya no se acuerda del pecado. Pero el que sigue en sus transgresiones, cuando no arrepentir y Pablo y Share, ¿cómo se ven? Ya no estamos ahí. No estamos ahí sin castigo, ya, ya, ese hilo. No, ahí piensan y grábelo ya, pues. Pues no demuéstralo ni siquiera una pizca de arrepentimiento, güey. No hay por ahí va. Según lo que le escribieron, porque para ti, oye, ya guayna, los mitad joinas, Pablo, pesa. Pende mandó, vaya, están los de Chloe, el grupo de la casa de Chloe, los hermanos, que se fueron personalmente, y hay escritos también. Por ejemplo, ya mañana, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1b. Y en cuanto a las cosas que me escribieron, me escribí por algunos puntos. Bueno, entonces, oído pues directamente, oye, Pablo ve, y Pablo ve, Pablo ve, y directamente, en Davio juega pues, lo de Chloe, oí que tú escribías que sube ahí ahora acaso, maena Pablo, a ver, o pecha o a ver, maena apóstol Pablo, maena, a ver, o pecha y que no penai, a ver, bueno. Da ya de escuela veo mi queja o mi carta, o te dijina, creemos que alguna vez se va a encontrar como se va descubriendo más escrito ahí por los cerros de Qumran, por las cuevas. Catuca que momento ya tu página. Pero por lo que Pablo responde, más o menos ya le coge idea, va a el problema. Hace ya le coma su venguana y ya oí y Pablo Betipo. No ya arrepentido. Tampoco hay una, sabemos que no hay una carta donde diga, bueno, Pablo, ¿sabe qué? Ya solución. El tipo ya se arrepintió ya y dejó ya de adulterar y fornicar con la esposa de su padre, ya está muy arrepentido y la mujer también y que esto que aquello. No hay carta. Así es que Pablo ya va a tomar medidas como puto artículo. Ese está en el verso 3, ya está. Entonces, si Pablo pudo juzgar, es porque él conocía la de Goricuano, si sos conocedor de la palabra, de los mandamientos, ande guatano conforme a los mandamientos establecidos y vigentes que está para nosotros. Entonces, ñandeica tú, ya, hermano, va, esta vea. Va, hijo, hermanito, pean donde iba, hijo, la de Yapo, anda, peche, a ver la escritura, y ñandende y Yapoña, si tenemos derecho a llamar la atención al hermano. Y si somos dirigentes, tenemos que saber aplicar también algunas sanciones. Sí, porque para mí mucho ve Pablo Ñanemboeta, que Nicote, inclusive, oye, a los jueces pagando ya solucionas de ella entre congregación, las cosas ya conocemos de las escrituras, oye, someternos, pues. Sí, estamos hablando de algunos conflictos así, no mayores, muy, muy, muy graves, porque
ya se trata hinanga ya tratado de guape tema. Se coangala se añi enfocarse en la que sí podemos nosotros decirle al hermano, mira hermano, si vos no te arrepentís, si vos estás en esto, la escritura dice que vos estás en pecado. Y si vos estás en pecado, hay consecuencias para vos. Y va ahí la nena arma. En arrepentina, hermano, ya de tuya ya pomia. Eso es un juzgamiento. O sea, ese el tema de que a ni que eres tipo que niña de tuya juzga. Eso es peligroso. Si no, onda ya hemos ahí más bebé, más bebé. Ahora, si no estás en condiciones, no lo hagas porque no tenés derecho. De hoy nadie escola en macanea hija de llegué juzgación de abisabe, ¿no? Pablo ya emitía como autoridad, como conocedor de la palabra, como dirigente de varias congregaciones, porque él organizaba, o coordinaba. Entonces tenía el derecho de dar órdenes que se tiene que hacer contra esos pecadores no arrepentidos. Añandica tu guía, pues, lo Pablo ya puta hueven. Como me refiero a los que estamos como líderes y estamos ministrando la Torah, ministrando los mandamientos, en base a los mandamientos. Se puede también hacer. No los mandamientos que traen pena de muerte, nada, obviamente. Pero sí, lo que Pablo Oyapota o Bebejina Anga Yaheshatajina. Yaheshami Abeje y en el nombre de nuestro maestro Yahoshua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro maestro Yahoshua. En el nombre de nuestro maestro Yahoshua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro maestro Yahoshua. Y reunida, ya dictaminada. Sí. ¿Cómo queda el caso de este tipo? Me estaban preguntando. Y ya hay un juicio. Ya Pablo ya ahora, ¿cómo se me muera? Y no se arrepintió. No hay evidencia. Yeshami 5 veces y entreguen a ese al Satán para que reciba un castigo en su carne a fin de que su espíritu se salve en el día del maestro Yahoshua Hamashiach. Ve, ya le cubrí algunos comentarios, güey, ya aclaramos con algunos hermanos. Bueno, volviendo al caso del pecador en cuestión, verso 5:1-5, Pablo dice que este tipo de pecado no practica ni incrédulo. Ni cuál cosa va pecado ni un incrédulo no más digo es ya un incrédulo convivía y suni o convivía y vireco y tú en virescondi entre los incrédulos me oye respetaba como ese vio el campamento de los santos ve como ay cosa no inadmisible no puede ser ya solucionar a sentencia Pablo aplicaba era Angola que te aplicaba ti sentencia cortamiento oye igual sí bueno esa era la sentencia que él tenía cortamiento es la expulsión o de una congregación de un hermano que no se quiere arrepentir va ese tío va a ver haremos yepurú va a ver bueno okay es como excomunión excomunión sí ya no tiene más acceso a esa congregación ni a los derechos ni a los favores ni nada fuera no pertenece más es como un mundano más de donde ya de en el 26 donde puede seguir se ve bueno Pablo upe ley o aplicada no aplicamos hay la pena de muerte pues ya explicamos varios. Entonces aplica la sentencia o sea sí ya tenía la sentencia o aplicada en el acortamiento expulsión de la congregación o cape oña arrepentido de su pecado para ir la expresión hoy la expresión quiten de entre ustedes el que ha cometido tal acto pemboebeña de quiten de entre ustedes
va ego pean va ego voy a pupe va no no ya arrepentido va tiempo bebe va más bien para comer pues te vende contamina va ve impuro de desastre va es la inmundo eh, las personas ya sea hombre o mujer que no quiera reconocer su pecado y no se arrepiente y ya hay evidencia. Me preguntan si entonces si no se le recibe más en la congregación, entonces se va a ir al mundo, hermano o hermana. ¿Y su práctica está qué? Ni que nada eso ven ve porque ojo mundo ve eso ve tiempo o pecaina. Angai tita otro ven. Angai tita otro ven. Ojo eso yo botada y nada pepe le botada. Va oye por Pablo a ver, no, tranquilo, hermano, ve ya de bebé. Ya orante se han hecho muy arrepentida. Acá. Pembo bebé llegó, ve, sí, pero mañana de ocabe. Va y come no. Va y come peñembo chuco, peñembo santo yo ahí te sin embargo, ve ti a sopa y venda puite venda bebé nañese. Va y coji jubeme. Ocape guape a tu bebé, ti guaca, venda puite bebé guape a la olla por la huiría na bebé nañese. No, discúlpenme, hermana. Si hay personas que no quiere dejar su pecado, es muy evidente y grave ya no ya pues. Y está denunciado como pecado en la escritura. Está violando los mandamientos del Padre. Ya analiza por antes ya y pobre macana. ¿Por qué digo esto? Porque respondiendo a esta pregunta. No se le puede echar afuera porque se va a ir al mundo y bueno, está bien. Para eso las autoridades de la congregación ya conocían de leyes, ya conocían a ver, ya estudiaban. Bueno, nosotros no somos y por estar en una congregación. No, ya estudiaban las casos. Tengo que conocer algunas leyes también en la Constitución Nacional y conocer las leyes de los mandamientos. En tal caso, uña presenta ñandeja, ñandeja y cuamba, epa y la ñandeyaramba, epa o dictamina. No ñandeja tuya complicado, bueno, si dice ahí, bueno, no ña arrepentimos, no ña arrepentisei, no ya 6 ley pecado. Entonces, esa está ñandeja de cota pechagua, a ver ñandeja puitebe. Esta es ahí, Pablo, quítene, penuje, fuera. Haga pregunta sobre la consecuencia, el Satán. A Pepe anga uña repentine. Versículo 5, 20, güey. Reciba un castigo en su carne. En su carne, en su propia vida, en su propio cuerpo. O usted su consecuencia. Ahí con y bueno, a Pepe uña repentina. O sea, si no, pues taite, güey. O se muere en su miseria, va a la perdición, o se arrepiente por medio de la consecuencia que vino a causa de su pecado. Pecha con pea. Maico llamó, él la llamó pucoteita. Bueno. Sí, sí, hoy por un cortamiento es. Shednes acá es otro más conocido porque cortamiento era cuando pillamos, él no mitamba Eva. Shednes lugares hemos hecho la excomunión, sacar, expulsar de una congregación. Y bueno, y para hacer eso se tiene que estudiar todo el caso, depende de qué pecado se le denuncia al hermano o la hermana. Como ya testigo, y el mismo Mesías, y nane enduyo donde, cada testigo, nane enduyo donde la testigo, era antes la congregación ve nos enduyen, tenlo por gentil, o sea, fuera. No tiene conexión, ya salite. Ahí es por donde venía tú. Pero para bueno, oía testigo ocular, oía evidencia, vos tenés que conocer de los mandamientos, y en tal caso, y si realmente es un pecado, ni hagan dentro, ni antojar la pecado, o algún hermano ahí, no pegango pecados, aplicable, ella poti juzgamiento fuera de lugar. Por eso que hay que entender bien el caso de fornicación, adulterio, miaña manejar a lo mismo. Porque he visto tantos errores que se cometió, se le acusó de fornicario y adúltero y se le sacó, se le tildó de adúltero, de fornicario a personas que según tal congregación, porque malinterpretó la escritura, estaba en pecado, pero a lo mejor de estudiar por la escritura no iría en pecado de persona. Pero si ya el reto ya marcamos, yo este equipo. Bicho feo más, vamos a hacer, vamos a hacer.
Ocurre caso, hay casos, conozco casos, o sea. Hablé con personas de esa clase inclusive y no casi va a verla y pasó, no. Andé a estudiarla a fondo, andas ahí la pues. Mañana la escritura, ha estudiado los 5 primeros libros, ha estudiado la del Mesías y en qué caso hay adulterio y divorcio mía. Topaz recuerda un versículo donde lleva asajo, ¿entendés ahí? O emitir falso juicio. Bueno, pues che, pare, anga muy tío tobe y ve na pe o por anduda cuemba. Era entonces la pastor cuera mía no ya hacer la caso de o juzgar a cuera porque ellos dicen que no se tiene que juzgar. Yo digo que uno porque ellos no todo, algunos dicen eso, otros dicen pero no hay la justicia ahí. Pero no hay la justicia y tojo bebé. Pero Pablo y anga moto bella topata y nada más. Yo viejo juez pagando, ve. Que tu jefe soluciona. O sea, a los conocedores de la Torah, de los mandamientos, de las leyes, de las instrucciones del Padre. Donde dijo ahí, no, en ese caso, de pastor, de pastor, de entender la Torah, de entender los mandamientos, va el pecado, página, upean, va y la escritura, donde un mano ya anula para y te mueve la mandamientos. En ese caso, tojola, juez se paga, no es bueno, de qué facultad voy a juzgar. De que tú solucionar, bueno, conocer la palabra de conocer la instrucción del Padre. Y años veces sepamos. Entonces, pues yo todo la jugado. Pero Pablo es ia, pite. Maico, pero cojabe dirigente y catujabe bebé las pinas. Pero depende de esa, ella juzgata a los santos y nada, bebé, j jueces pagando, pero le minta moto, vean, voy en majeta, pues, bueno, sí, número, exactamente, el número, números era una BK Biblia para mí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Capítulo 15, verso 36 y 12, 14, 15. Habla del cortamiento. Sí, excelente. Es comunión y ñande ya eso. Aupeango la Pablo ñande con ñiñe me encuentra pero Pablo ngo upeala y justamente upean que te la eta me imagina ya topata que Pablo hoy puruta vete mandamiento de la ley que está vigente que no es la pena de muerte, pero sí la excomunión o pero mitad cortamiento. Nada más la número 15, 36 ves a número 12, 14, 15 ppg canas e igual. Excelente. Sí, sí, está en el libro de los 5 primeros libros, está en el medio de la ley. ¿Sabes? Entonces, oye, pues Pablo, según la ley, o peca, o violar la ley, oye, no, vestí por convivir y tú en Virescondi. Según la ley, va ley castigo, es la pena de muerte, pero según la ley de número 15, 36 a número 12, 14, 15, ojo, vean o cabe. Pero al parecer no tenemos evidencia de algunos que fueron expulsados y luego recibidos. En el caso del cortamiento, en el Antiguo Testamento. No, oí. Que está justamente prestando atención a esta pregunta, se porque, o si no, Pablo coge y, porque Pablo dice, tojo, pemose, anga, oña arrepentido, anga, coriese a Satán, o sea, uriello es la consecuencia de su pecado, o sufriría, anga, todo oye salvaje, es que sí que va a volver a entrar otra vez. Entonces, si Pablo dijo eso, quiere decir que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hubo caso. Casi hermanos a su y hoy la topa, pero oí el caso de vaya tío, Moisés hermana hoy, la hermana de Moisés y Aarón, Peaco profetiza, Miriam, la cual fue excomulgada, fue sacada del campamento, eso es comunión, fue cortada. Pero el proceso, oña repentino o cuerata. Oña repentino o cuerata. Oña arrepentir y eguri. Tiempo establecido, oña me su pebe. Moisés, mi agua o Juana. Diga, yo pues está, echao. Una nota, güey. Oña, eres yo, guaré Moisés, mi oña, sí, habla por Moisés. ¿Acaso es su esposa ahí? 7 días, güey, o me hecho de tiempo.
Acá Pablo en este caso no da tiempo, pero por lo menos ahí. ¿Por qué en acá Pablo no da tiempo? Porque este no era un campamento que tenían que moverse como el campamento de Israel en el desierto. Ya ves congregación estable, man. Ya estamos con los corintios. Entonces, oña arrepentino, oña arrepentija ahora, a uta yo he estado sufrita, pero hago y su venguana y por ahí, a causa de su pecado. A pepe oña arrepentita, huyita y na pepe ya recibí. Bueno, pero Miriam, en el caso de Miriam se le dio 7 días y fue perdonada y sanada. Eh, eh, sí, Japea es el número exactamente, el número 14-15. Bueno, la diferencia es que Miriam vuelve, se arrepiente y se sana. Ahí está. A ver, Nayarecoñan de la respuesta de que pues cupe tipo irá, ya es más UPM. No se sabe, no tenemos indicios. Pero sí el juzgamiento de Pablo, la sentencia. Versículo 3:5. Pablo aplicó este castigo, sencillo y llano. Entregar al Satán al pecador. O sea, batir proceso de expulsión y sufrimiento por consecuencia del pecado hasta el arrepentimiento. Pues vengo a entregar al Satán. No se invoca nada, sino hay que tan de hechicería. Invocata las demonios cuera o Satán, no dice, eso no se hacía. ¿Dónde vio está eso? Ñandego ya a lo mejor ñande ya no está pues, por lo menos pea ya, no, nosotros no podemos invocarle y entregarle a Satán nadie. Ñande no ya el Pablo usa un hebraísmo. Un pango y se penuje fuera del campamento. Jauta es la consecuencia. A nivel pepe naise, jauta es la consecuencia. Jau sufrida. Jau pepe ñan repentino. Oye, salvajan, hay que llegar a la congregación de los santos, Anajanio, se queda ahí en su perdición. Se queda con el adversario, porque todo lo que está haciendo es del adversario, del Satán. Vida pecaminosa. O sea, no te está diciendo invocar y demonio al propio Satán a entregar, eso no, se vayan de no corresponde. A lo que estaba preguntando si hay que invocar, no, por favor será. Ya, hasta ahí va a hechicero donde más. Era un hebraísmo para decir que se fuera, que fuera excomulgado, a Pepe Utacho la consecuencia. A Pepe muy arrepentida. Y eso nos muestra también, ojo, pero esa cañandea ahí que la pecado bella persistiramos, o de la consecuencia, o uta se la consecuencia, o uta umía ve la consecuencia. Ya ni arrepentía, pues o sea, y veo de la consecuencia, pues ver superada, pues, mientras que persistir la de pecado ves en bueno, hay otro año por anduva que era por consecuencia del pecado hasta el arrepentimiento. Y el purgatorio. A ver, otra vez me salen con esto, vio. Entreguen al Satán para leer Devin. Entreguen a ese al Satán para que reciba mira y cosas Satanás vigo o envió la Biblia ve la Satanás manda a ti purgatorio ve a jope de torturar y purificar mo pues hacerse la versículo peñeñe mungueta si no voy no mano ya allí tapea peña se explica para más vean ese mando en versículo no existe eso. Dejémonos de joder esto de que va a entrar en un purgatorio y de ahí va a pasar al cielo. Socorro, o sea, ya demasiado misticismo ya. Sacarse el versículo mopas y veas ya, no, nada que ver. Además de ti, hebraísmo, ves lo mitad ya, o literal, o sea, oye, pues y doctrina. Acá Pablo está hablando de que probablemente el Satán va a torturar en un lugar de suplicio llamado purgatorio hasta que se arrepienta el pecador para que tenga acceso al cielo. Misericordia, o sea, ella de doctrina. Michael, pues entonces está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio invareima. De eso es Hitler, un vio, pues, de.
Los grandes asesinos míos JN, no, yo tuve te estaban la apeñandeco lugar bella sufrió con la infierno y tan cuelo existió en el purgatorio. No, 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 ese perdón, nada, se llegó ese hay. Y ahí pues está el tema. Ni esas misas que me están diciendo ahí, eso, son tradiciones, dogmas humanas. Mopios y ella por misa manuales, a se llega la de por europea. Si no doña ella contra disipada la divaro. Ella por tener mango qué cosas si total misa y ven se llega la purgatorio y qué tal la cielo. De por infierno eso. Entonces no hay infierno también si es que solamente del purgatorio no salí. No existen los infiernos, entonces en esa religión. Van a predicar yo ya sé. El infierno en el juicio final, infierno se le dice al sufrimiento en el juicio final de los no arrepentidos, según Mateo 10:28. No me estoy refiriendo a un infierno donde J sufría eternamente, no. Pero allá en Decopeme, y este es lo católico, le van a disculpar. La iglesia católica habla de un infierno. Ellos aseguran que existe un infierno. Bueno, según ellos existe un infierno. Pero antes del infierno, antesala era purgatorio. Entonces, la Oma no había una la purgatorio. Entonces, nunca nos hemos ido a ir al infierno, pero existieron las escuelas de hija. O sea, al fin y al cabo, ni contradecir y la doctrina ve ahí. Pero sabemos que ese tipo de infierno no existe. Ya habíamos hablado de eso. El infierno, ya estamos en palabra común y corriente. El único infierno que existe es, según Mateo 10:28, y donde habla en Apocalipsis, donde hay un lugar de tormento que va a ser solamente para las bestias, el falso profeta y el Satán. Pero las almas, los seres humanos, o manoas a resucitar para juicio, según Mateo 10:28, chau, destrucción de cuerpo y alma. No existe un lugar donde acá me están diciendo dónde va a ir a sufrir y mí salir de ahí, o si no, Hasata la sufrir eternamente. No. Tiene que haber una doctrina literal de eso, pero no existe. Ustedes me están sacando ahí purgatorio, no existe literalmente. El infierno me están sacando acá de Lázaro y el rico mal interpretado. Pañan de ella explica, pamaguri. Pues camina, no sé yo. No se mandó, ahí se humana pea peo, digo corintio peo, ya explica pa mía, güey. Seguimos para estudiar en YouTube, anga desde el capítulo 1 pe topata ya explica para itemo, me van a entender, por ahí para enviar ese mensaje a explicar para allí también. No existe, no existe el purgatorio, no existe el infierno donde ya el que muere inmediatamente está sufriendo ahí, porque en Apocalipsis no contradecible. Apocalipsis y que ahí eternamente va a sufrir es el falso profeta, la bestia y el Satán. Nos dice que va a sufrir todas las almas. Entonces, me haya entender a la mitad, si no voy a. Y ya pongo a ti falsa doctrina, güey. Estamos a ver ya explicarse. Vamos a repetir capaz, llegamos a hacerla ese. Bueno, ese es del falso, ese ya es juicio final, ese papá. Ni a usted vengo neto, pamo, hay la hoja en lugar de la alma hoja o sufrir eternamente. Mateo, ¿qué digo, Mateo? Apocalipsis 20:11 al 15 me decía, weón. Ese es juicio, ese ya es el juicio final. Haga ya último. Antes de topata hina, el diablo que lo engañaba. Fue lanzado en Mope, Pepe en el lago de fuego y azufre y Reina Valera, pues. Jamás oí un Pepe, estaba la bestia y el falso profeta. De Iri estaban todos los Mopios y entonces Mopios mi impresión los mandó a ojo más infierno. No, escribe ahí. A mí no se mandó ya pues beti teoría ya no es beti doctrina beti parábola el Mesías pues securi otra cosa a los fariseos, a los judíos de ese tiempo. Entonces el Mesías ni contradecita porque a ver a mí ya se camine. Ay, no pelece y los hermanos. Tico allá ya tú.
ese versículo. No hoy ponango. 20, Apocalipsis 20, 10 en donde vi. Amina. Reina Valera. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mañana que más oí un PPI, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y pico Pepe, y todos los que murieron y no creyeron en el Mesías, no dice eso. Tan, tan, tan. La pregunta al millón, ¿dónde están esos? Tan, tan, tan. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes van a ser atormentados? Entonces, oye, ahora lo mitad quizás Apocalipsis 20 de hoy. Y oye, sufrita, todo eternamente de día y de noche en el infierno, hermano. Nere quieta beben en ese beima. Bebe y de por y beben ni pete y ser humano resucitado en el juicio final lo ñemo guagu Pepe eternamente o sufría más. No está ahí. La Pepe ya vio. Muere. No, el diablo. ¿Qué más? Falso profeta. La bestia. Estos fueron ahí. La orecota vení. Según la escritura. Si nos basamos en la escritura. Y según la escritura, no existe ahí ningún ser humano que está sufriendo con ellos ahí. ¿No? Y mucho menos de basamos. Ahí sí hay potala para ver versículos. Hay un purgatorio, una antesala del infierno donde el demonio está torturando para que se purifique la. Por favor, disculpe la expresión. Bueno, hombre, es más ya. Opa, a ver la de comentario mi. Ya oputico versículo 5. Ya. Ya avanza misa será. Sí, el castigo fue dictaminado en el nombre del Mesías. ¿Qué indica esto? A las pinas, no, y sí, ya, cuando dice que fue en el nombre del Mesías es porque ya Pablo Orajama en cuenta la muerte del Mesías. Y va a favorecer al pecador la muerte del Mesías, no a la condenación, a la pena de muerte, sino, por lo menos, oye, expulsada, pea. Oye, arrepentido tú, oye. Si el Mesías no venía y si estábamos en el antiguo pacto con los 613 mandamientos y era judío, muerte, chao. Pero la historia cambia con la muerte del Mesías. Por eso es que peico versículo 4 para mí. Ok, a ver, Arubacuri, pean de maleta ñande, a ver, el mismo hoy. No tengo conocimiento de nada en contra mía. Perdón, 5-4. En el nombre de nuestro maestro Yahushua. Sí, ahí está. Excelente. ¿Por qué usa el nombre del maestro Yahushua? Porque la sentencia ya va a ser conforme a la misericordia por la muerte del Mesías. La misericordia del Padre por la muerte del Mesías. Ya no va a ser más ya. Oye, la jata en cuenta la muerte del Mesías y la anulación del acta de pena de muerte. Y Pablo va a aplicar el castigo de comunión. O yo digo, y allí no está. Nada, no está, cortamiento. Orecoina, otro tera ahí se mandó. Ahí, pero a la ñe maneja, vea. Está. Oye, tema. Ya mañana después con Romanos 3, 22, 25, los hermanos a Colosenses 2, 14 llega. Sí, la pena, el castigo, digo, la acta de castigo, la pena de muerte ya nula. No el mandamiento. Ella aplica para más huevo. Oye, mamá. Ya yo topata con éramos una vez más con comprar más jerajina. Adóralo, hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, man. Belluna mumbere guapa, beresa mi sereta, katuete y peyukule, dorigaku apoa, o apelleko emami, ñande ñara oiko guatan, hay pues por el y ya.
epona, se Paraguay la sahana, naiponi se ne mamode, se Paraguay de bejae, roja el cubecada coe, se Paraguay la sahana, naiponi se ne mamode, se Paraguay de bejae, roja el cubecada.